vamos a ver el informe de periápice porque están correlacionados. ¿Por qué están relacionados? Porque nosotros, cuando informamos corona, nosotros, ya sea caries o restauraciones o cavidades, o todo lo que sea no anatómico de la pieza, nosotros vamos a tener que informarlo con, primero, posición, segundo, profundidad, que la verdad el término profundidad quizás no es el más acotado, sino que severidad podría decirse, y otras características. Entonces, el problema que tenemos cuando nosotros vemos severidad de una pieza, nosotros necesitamos saber qué está pasando en el ápice. ¿Ya? Pues por eso es que nosotros al tiro vamos a aprender a evaluar el ápice. Antiguamente nosotros le enseñamos corona y después veíamos el ápice en otra sesión, pero finalmente se confundían porque están correlacionados. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver en esta imagen? ¿Qué es lo que creen que ven partamos por esta pieza? Sí, por esta. Entonces lo primero sería pieza 1-1. ¿Qué más tiene esta pieza? Caries por cristal, ¿cierto? Lo de acá, ¿cierto? Porque la caries, ¿por qué no puede ser una cavidad? Porque no trajo dentina. ¿Todavía tiene soporte dentinario? No tiene ninguna razón. ¿A quién? Porque no perforan ¿Por dentina. qué diferencia podría ser de una cavidad de que alguien ahí, un dentista abrió y hizo una cavidad con una fresa redonda? Por la forma. Los bordes difusos, eso sí. Ya. Esa es la gran diferencia que hay entre una cavidad y una caries, los bordes difusos. En este caso, quizás esta caries no se ve como unos bordes tan difusos, pero tiene una característica que es importante en una caries dentinaria superficial. Esta aquí cubre todo el esmalte, pero si se fijan, después se ve que hay un cambio de densidad en la zona de la dentina, ¿cierto? Después del límite alveolado dentinario. Voy a cambiar el color de esto. Ya. Se fijan que en este caso la caries está de esta forma. Si ustedes, yo creo que en cariología lo pasaron que la caries, este es el límite, ¿cierto? La caries va así y después está así, ¿cierto? Se lo pasaron, ¿cierto? De esa forma. Este es el esmalte. Entonces aquí claramente se ve de esa forma, ¿se fijan? Esto no es una caries de esmalte, es una caries, ¿cómo sería? Dentinaria superficial. ¿Cierto? Esa es una característica que se ve. No todas se van a ver así. Aquí en imagenología, como todo en salud, no todo toma 2 es 4 fácilmente. Todo tiene variación. Pero en este caso se ve bien así. Vamos a la. ¿Qué más tiene? Una caries mesiana, ¿cierto? Aquí sí se ve difuso, ¿cierto? Se ve que tiene los límites difusos. ¿Cuándo son los límites difusos? Dos formas. Primero, irregulares, ¿cierto? No tiene una forma perfectamente delimitada, y la otra es, no sabemos bien cuándo termina. Por aquí como que vemos que termina por acá, pero no sabemos por acá si sigue, si termina aquí, si termina acá. Eso es difuso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esa caries? ¿Cómo la nombraríamos? Caries mesial. ¿Y esta cómo sería? Dentinaria, ¿cierto? No dentinaria superficial. Dentinaria. Perfecto. Ahora el problema que tenemos aquí es
que sea dentinaria. Cuando es una pieza, tiene una restauración o una caries o una cavidad dentinaria, cuando, ¿cierto?, abarca la dentina y nosotros sabemos que el ápice está sano. ¿Ya? ¿El ápice está sano acá? ¿Están seguros? No. No sé. Comparemos con el de al lado. La lámina. ¿Se ven iguales? Laminadura, se pierde un poco la laminadura. ¿Ya? Se ve difusa. Y se ve un poco más de espacio del ligamento periodontal. ¿Cierto? En esta zona especialmente. Por aquí. Se fija como que aparecer acá y acá va la línea. ¿Ya? En cualquier caso, esta es una imagen bastante difusa. Ya está un poco difícil. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando tenemos una lesión apical y tenemos una caries, ¿qué podría ser? ¿Qué pasaría a ser? Se pasaría a llamar penetrante. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que esta pieza tiene necrosis pulpar. Entonces, si tiene necrosis pulpar, esta caries pasa a llamarse penetrante. Ahora, aquí hay una cosa que ha cambiado un poco con el tiempo. Antiguamente, todas las piezas que tenían el diagnóstico de acá sería ligamento periodontal apical ensanchado. Antiguamente, todas las piezas con ligamento periodontal ensanchado se tomaban como que la pieza estaba con necrosis, pero hoy en día se sabe que no es así. ¿Ya? Entonces, no necesariamente una pieza con el ligamento periodontal ensanchado va a estar con necrosis. Entonces, puede ser que esta pieza efectivamente tenga una caries dentinaria. ¿Ya? Distinto es cuando nosotros cambiamos el diagnóstico apical a osteitis, granuloma o quiste apical. ¿Ya? Ahí nosotros sabemos sí o sí que la pieza está necrótica. Entonces, ¿cuál es el error que más cometen ustedes y lo cometerán en el futuro? Espero que no. Que me dicen, empiezan a trabajar en clínica y dicen, que esta caries está sobreproyectada aquí en la cámara pulpar y el ápice está indemne y dicen, que es penetrante, profe. ¿Por qué? Porque llega a la cámara pulpar y el ápice como está sano. Entonces, ¿penetrante? No. ¿Qué puede haber pasado ahí? Una proyección, ¿cierto? Está proyectado. Puede estar por vestibular, ¿cierto? Puede estar por otro lado. O simplemente la proyección, como lo vimos en clase, ¿cierto? Una diferencia de proyección puede, un desplazamiento horizontal o un desplazamiento vertical, puede generar que se proyecte sobre la cámara pulpar. Y también puede ser, el segundo caso, que la caries efectivamente llegue a la cámara pulpar, pero todavía no genera ningún proceso en el ápice. Entonces nosotros no sabemos todavía que la pieza tiene necrosis pulpar. Nosotros cuando ponemos que es penetrante es cuando tenemos certeza de que la pieza está con necrosis pulpar. Porque cuando nosotros hablamos de una pieza penetrante, estamos diciendo que esa pieza necesita endodoncia, tratamiento de conducto. ¿Ya? No porque nosotros la vemos en la pulpa, como dicen mis compañeros, que debería ser en la cámara pulpar, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿La caries entonces dentinaria es penetrante? No, no es dentinaria. O es dentinaria o es penetrante. No existe el dentinario penetrante. Y el dentinario profunda penetrante. Es caries esmalte, dentinaria superficial, dentinaria profunda, penetrante. Nada más. No se juntan esas. ¿Ya? Si es de esmalte no es dentinaria profunda. Si es de esmalte no es penetrante. ¿Ya? Profe, Dígame. en este caso al final qué era. Acá nosotros la vamos a poner como penetrante. Porque ya tienen un ensantamiento bastante. Y nosotros, lo que pasa es que los ensantamientos también se producen por traumatismos, ¿qué más? Fuerza de ortodoncia, pacientes que están con tratamiento de ortodoncia, se puede generar un ensantamiento, que es
solamente una inflamación momentánea, ¿ya? Entonces no sabemos realmente si es que hay necrosis. Pero acá hay una caries más o menos grande, entonces nosotros sabemos que ya necrosis. O le podemos poner penetrante, línea periodontal ensanchada, y aquí lo que podríamos hacer cuando tenemos dudas, sugerimos un test de vitalidad pulsar. Eso nosotros ahí se le hace un test de calor a ver si es que la pieza tiene necrosis. Este es un caso que un poco genera dudas. ¿Ya? Por otro lado, la pieza del lado, ¿cómo la ven en el lápice? Bien, ¿cierto? Se ve la línea continua, no hay problema. Entonces, ¿qué tendríamos el informe de acá? ¿Cuál sería entonces el informe de esta pieza? Primero. Pieza 2.1. Caries. Ya, por ahí va. Esto aquí lo que podríamos decir en este caso, ustedes quizás no lo han visto porque no tienen la experiencia, esto es una restauración provisoria. ¿Ya? Esto es probablemente un eugenato. El eugenato es un material que se ocupa para restaurar provisoriamente y que por lo general tiene los bordes poco definidos porque es como una masa, ¿no? Una pasta, ¿no? Y es bastante radiopaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá probablemente? ¿Una filtración? No. Probablemente aquí el colega empezó a generar su cavidad y tenía dudas si es que la pieza estaba vital o no, que quizá era muy profunda o simplemente no le dio el tiempo y puso el eugenato. Vuelvo a la próxima semana con la radiografía. Entonces es una restauración provisoria. Cuando hay una restauración provisoria, probablemente esté filtrada, porque es provisoria. ¿Ya? Ahora, si esta fuera una restauración definitiva y tiene estos bordes, sí, ahí podríamos pensar que está filtrada, que tiene desajustes. ¿Ya? Más que filtrada, desajustes, porque la verdad tiene los bordes, ¿se fijan? Aquí yo sé que termina acá. ¿Se fijan ese borde, no? Es un borde que es neto, es perfecto, ¿cierto? Acá igual, no es como acá, ¿cierto? Que es difuso. Entonces ahí ya sabemos que es una cavidad, ¿cierto? Y cuando la cavidad tiene una restauración, se le llama restauración. ¿Ya? No les voy a decir cavidad con restauración, no, porque si la cavidad está con una restauración, se entiende. Entonces aquí lo que hablaríamos de una restauración provisoria, y también tenemos que darle profundidad o severidad. ¿Cuál sería? Dentinario. Dentinario profunda, ¿cierto? ¿Sería penetrante? No. No, ¿cierto? Porque el lápiz lo vemos bien. No tenemos evidencia de que tenga necrosis. Sería como una caries. ¿Tiene caries? ¿O lo ponemos No, como la no, pues esto es una cavidad. Eso es lo que está diciendo. El colega acá trabajó con él. La cavidad tiene bordes netos. Es hecho con un instrumento, ¿cierto? ¿Qué otra cosa también podría tener bordes netos? Una fractura. ¿Ya? Pero una caries no. ¿Ya? Entonces sería restauración provisoria mesial dentinaria profunda. Estado periapical normal, cuando nosotros tenemos, o periápice normal. ¿Ya? Sigamos. Ya. Vamos acá. Pieza. ¿Se anotaron en la lista? ¿No? ¿Qué la tengo? Ya. Entonces, ¿qué pieza sería esa? 1, 2, ¿cierto? ¿Qué sería todo acá? ¿Qué todo acá? Línea sinusoide. Muy bien. Entonces sería la 1, 2. Ya. ¿Qué vemos en esta pieza? A grandes rasgos, ¿qué se ve?
caries? Dos restauraciones. Dos restauraciones, ¿cierto? ¿Son iguales a la anterior? No. No. Comparemos. Eso es como puede decir, como una masa, ¿cierto? Y eso ya es algo más elaborado, ¿cierto? ¿Se fijan? Estos son restauraciones de composite. ¿Ya? Restauraciones sintéticas también se le dice. Ya. Entonces, tiene dos restauraciones sintéticas. Vamos con la primera. ¿Cómo sería esta? Restauración sintética. Lo primero que decimos es la ubicación. Vital. Ya. Para lo segundo, que es la profundidad o seriedad, necesitamos ver arriba. ¿Cómo está arriba? ¿Cómo se ve? ¿Vemos el espacio del ligamento homogéneo? Sí. ¿Vemos la laminadura? Sí. O sea, está normal. O sea, que esta pieza puede ser penetrante. No. Puede que esté necrosada, uno lo sabe, pero no lo tiene la evidencia. ¿Ya? Entonces, sería pieza 1.2, restauración sintética, vital, dentinaria profundo. Yo no hago mucho problema con eso, no soy tan detallista, no me interesa que no le ponga pendular. ¿Ya? Ya. Y ahí tenemos esto. Ahora, ¿tiene algo más que llame la atención? Después de que terminamos eso. Lo del conducto. No, acá, sigamos con esto, todavía no terminamos. Está como raro por arriba, ¿no? Sí. Tiene aquí algo, ¿cierto? Hay algo y también algo acá. Ya. Aquí tiene dos cosas que son parecidas, pero no son lo mismo. Está buena esa imagen. Por incisal tiene un desajuste, que es cuando no coincide, ¿cierto? La línea con la línea de la pieza, ¿cierto? La línea se pierde. Esto es un desajuste por incisal. Y acá abajo, que es algo parecido, pero nosotros le vamos a llamar rebase, en el fondo cuando hay exceso de material, que tampoco sirve. ¿Ya? Ese sería mal estado, entonces. No, ahí se informa desajuste por incisal, rebase cervical. El desajuste y el rebase no se le informa profundidad. No habría que hacer la arma, entonces, se salía así. No, eso no es tema de nosotros. Ah, Nosotros aquí estamos sin imagenología. Eso es decisión clínica. Recuerda que el diagnóstico se hace imagenología más clínica. Pero por lo general los rebases se pulen y los desajustes sí se tienen que hacer. Yo les decía, ni el rebase ni el desajuste se le informa solo de ubicación, pero no severidad. Ahora, si la pieza tuviera, en vez de un desajuste aquí, tuviera caries bajo restauración o caries recidivante también que se le llama, la caries esa sí se tiene que informar con severidad. Entonces, yo, si por ejemplo tuviera una caries aquí, en esta parte, sería restauración mesial, dentinaria, con caries recidivante por incisal, dentinaria. Ya, muy bien, ¿estamos con eso? Y la restauración mesial, ¿qué ven? Como cervical. Restauración sintética, mesial, igual que dentinaria, ya está dentinaria, no se tiene profundo. Y si agudizan el ojo, ¿qué tiene ahí? Rebase. Rebase cérvico mesial, o cervical, no, me dijimos que era mesial. Pero un rebase cervical. ¿Qué otra cosa le llama la atención acá? La zona radiolúcida. Una zona radiolúcida acá, ¿cierto? Esa zona radiolúcida. Esa zona radiolúcida, ¿y tiene los bordes definidos? Sí, de hecho sí. 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 ¿Qué podría hacer entonces? Falta de material. Cavidad. ¿Habrá falta de material? Una cosa hay que recordar siempre.
que no todos los materiales son radioopacos. ¿Ya? Hay materiales que no dan imagen, especialmente algunos vidrios ionómeros. Entonces, nosotros no sabemos si ahí hay material o no. ¿Ya? Entonces, eso es normal. Esto no se informa. ¿Ya? Distinto sería si tenemos una zona de esas características, pero que se comunica con el medio bucal. Llegar acá. ¿Ahí qué pasaría a ser? Desajuste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese material no es de restauración. El material de restauración es este. ¿Ya? Entonces ahí nosotros no debiera quedar el vidrio ionómero de base en contacto con el medio bucal. Ahí ya lo podríamos poner como desajuste. ¿Ya? Profesor, ¿y si no estuviera como delimitado, fuera un poquito más Si difuso? estuviera difuso, Ujú. podría ser caries bajo restauración. Y ahí se tendría que poner también la profundidad. Ojo que hay algunas no sean tan, porque pasa también un error que ven una zona aquí abajo que se ve un poco difusa y al tiro lo ponen como caries recidivantes. Y las caries recidivantes son extrañas si es que no están en contacto con el medio bucal. ¿Ya? Entonces, por lo general, son bases. ¿Ya? Cuando vean una, vamos a ver, voy a adelantar el tiro a ver si. ¿Ves? Se ve difuso, pero se nota. Se nota. ¿Ya? Ya. Entonces aquí esta restauración era simplemente restauración mesial dentinaria con rebase cervical. Otra cosa que se me olvidó decirle en la anterior, que es lo primero que nosotros vemos en corona. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo se llama eso? Atrición. Ya, tiene un delgado. Atrición. Muy común en las anteriores. ¿Cómo vemos la atrición por lo general? Acá es más fácil evidenciarlo que en la anterior. Con las piezas que tienen cúspides. Venga, el canino aquí está plano. Esto igual lo van a ver en piezas molares o premolares que tengan plana pérdida de la cúspide, por lo general ya están asociadas a atrición. ¿Ya? O de gas incisa. Ya, entonces, vamos con esta. ¿Cómo sería? Ya, empieza 1-1, con confianza nomás, y aquí hay que equivocarse porque esto es un entrenamiento, así que no pierdan el miedo a equivocarse. Aquí no nos vamos a equivocar. Ya. La 1-1, perfecto. 1-1. Ya, restauración sintética distal. Dentinaria, ¿cierto? Porque aquí estamos bien. Recuerden que acá hay una zona más radiolúcida. ¿Qué podría ser acá? Esta es la cavidad nasal. Los orificios nasales. Ya. ¿Osteitis? No, eso mismo estaba diciendo. Lo que pasa es que eso es anatómico que se ve más radiolúcido. Pero recuerden que aquí para ver, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos nosotros? En la laminadura. Y en La laminadura y en el espesor del espacio del ligamento. Y ahí eso se ve continuo, ¿cierto? No se ve un engrosamiento. Acá pareciera que hay doble contorno, pero no, es este. Ahí. ¿Lo ven? Ya, entonces está súper bien el lápiz. Entonces sería, bien, restauración distal, sintética distal, dentinaria, ¿qué más? Con desajuste, ya, incisal, y como está desajustada acá, puede que también esté desajustada acá. Entonces ahí cuando ya tiene mucho desajuste, yo le hubo desajustes marginales. Y ahí abarco todo. Ya como para no tener que ser tan preciso.
con desajustes marginales. Y ahí se entiende que esta pieza está desajustada. ¿Ya? Y con eso estamos. Y obviamente el ápice, ¿cómo sería? Sería ápice normal o espacio periodontal normal. Estado periodontal normal. Ya. ¿Y qué más? ¿Algo más? Restauración inicial, ¿Ya? ¿Cuánto? dentinaria. Ya, bien. Entonces son mesas dentinarias, punto. Acá. Pieza, Dos. Dos. ya. Restauración sintética inicial. Facial, Rebase cervical. ya vital. ¿Qué profundidad? ¿Podemos poner la profundidad penetrante aquí o no? Que no se ve. Ah, pero son mesales, así que me equivoqué. Que es la doble. Ya, mesial. ¿Podemos ver acá el ápice completo? No. Entonces aquí no podemos poner profundidad penetrante. Ya, se le tenemos que poner. O le ponemos restauración mesial, punto, o dentinaria. ¿Ya? Porque nosotros no vemos completamente el ápice. Vemos una parte, pero no estamos seguros. ¿Ya? ¿Y qué más ven en esa pieza? Con un Rebase. rebase. Rebase o desajuste. Yo lo veo a desajuste. Hay un espacio ahí. Ya, un desajuste cervical. Bien, miren. ¿Qué vemos acá? ¿Se fijan o no? Por hacer un quiste, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Quién dice? ¿Será una lesión? No. No. Entonces, ¿qué puede ser? Sí, el agujero nasopalatino. Recuerden que el agujero nasopalatino en una radiografía céntrica debe ir acá. ¿Cierto? Pero esta no es una radiografía céntrica, porque es una radiografía de canino con lateral. Entonces, está tomada así. Entonces, por desplazamiento horizontal, tenemos el orificio sobreproyectado en el ápice de la pieza 2.2. ¿Por qué? Lo vimos un poco rápido en clase. No vamos a volver a pasar la próxima sesión para tener un poquito más de tiempo. La técnica de Clark. Recuerden que todo esto es una vista superior axial. Esto es palatino y esto es vestibular. Todo lo que está vestibular va en dirección de los rayos. ¿Cierto? Si yo voy así, ¿cierto? En la película, todo lo que está vestibular va a ir en dirección de los rayos. O sea, se va a desplazar hacia mesial. ¿Cierto? Si está en vestibular, se desplaza a mesial. Y si está en palatino, se desplaza a distal. ¿Cierto? Como en este esquema. Esto es vestibular, esto es palatino. En el caso del agujero palatino, el nasopalatino que está por palatino, nosotros vemos, acá está la pieza 1.1, la pieza 2.1 y la pieza 1.2, el agujero está acá. ¿Cierto? Este es el agujero palatino. Y nosotros al tomar una radiografía céntrica, va a aparecer al medio, ¿cierto? Una radiografía de 1.1 va a aparecer al medio. Pero si yo tomo una radiografía de una 1.2, como los rayos no van a estar así, sino que van a estar así, y esto está por palatino, esto se va a desplazar acá, y se va a ver aquí más cerca de él. En este caso no se ve justo encima, pero se ve lateralizado. ¿Por qué? Porque estaba a palatino. Si el agujero hubiese estado a vestibular, el agujero se hubiese desplazado para acá. Eso lo vamos a practicar igual en la clase, que lo vimos un poquito a la rápida y medio complejo. Pero así funciona el desplazamiento en general de los rayos. ¿Ya?
Ya, sigamos. ¿Va teniendo dudas o no? ¿Vamos bien? Ya, aquí tenemos una binding que tampoco la empezamos a ver, pero esta es una radiografía que se ocupa específicamente para ver restauraciones, ajustes y también en algún grado el nivel óseo. ¿Por qué? Porque no tiene desplazamiento, distorsión por desplazamiento vertical. ¿Por qué? Porque en la radiografía periorbital, ¿cierto? Nosotros ocupamos el rayo con una angulación alta para lograr la bisectriz. Y pasa lo mismo que les dije anteriormente con el agujero ventoniano, o sea, con el agujero nasopalatino, pero solamente que en este caso es en vertical, el otro era desplazamiento horizontal, ¿cierto? De mesial distal, acá es de superior a inferior. Entonces, en las radiografías periapicales bisectales, como las anteriores, se ocupa alta angulación, ¿cierto? Entonces, todo lo que está a vestibular se ve más abajo, en los casos superiores, ¿ya? Entonces, eso hace que no se nos enmascaren imágenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo algo, por ejemplo, esto es una pieza, por decir, esto es una pieza, y yo tengo acá una restauración. Y acá tengo un desajuste. Esto estoy mirándolo como desde el plano sagital. Si yo estoy mirando acá y tengo esta angulación, en la imagen me va a aparecer, como esto está vestibular, esto es palatino y esto es vestibular, la imagen de esta restauración se va a proyectar en la imagen más hacia abajo, ¿cierto? Porque va a seguir el ángulo de los rayos y me va a tapar este desajuste. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca la radiografía Bailey y la radiografía ángulo bajo? Lo mismo, el mismo esquema. Tenemos esta pieza, tenemos la restauración y abajo el desajuste, pero acá lo tomamos con angulación casi cero. Entonces, no se va a proyectar, sino que va a aparecer todo en el lugar que debiera ser. ¿Ya? Es lo mismo que cuando ustedes toman en la radiografía anterior, si tomáramos una radiografía de 1-1-2-1. ¿Ya? Pasan rectos. Acá los rayos pasan mucho más rectos que en una radiografía bisectal, por ende es mucho más fidedigna para ver si es que hay desajustes o hay caries interproximales. Es muy común que en las radiografías bisectales se escondan desajustes. Entonces ustedes cuando les toque trabajar en clínica, ustedes van a trabajar van a hacer su incrustación, la van a mandar a pedir y el docente de clínica le va a decir, vaya a tomar una radiografía para ver si está ajustada. Y ustedes ahí van a tomar una radiografía o ángulo bajo o una interproximal, una valla. Y por eso sabemos netamente si es que tiene desajustes o tiene caries interproximales. ¿Cuál es el problema de esta radiografía? La limitación se ve en los ápices. Entonces acá nosotros no estamos viendo si es que la pieza necesita endodoncia o no. Nosotros queremos ver si es que hay caries o no hay caries, hay desajuste o no hay desajuste, hay rebases o no hay rebases. O qué nivel tienen las crestas óseas. Tiene una cosa mejor, pero una cosa peor. Ya. Entonces, cuando informamos Bailey, nosotros también podemos identificar la pieza. ¿Qué pieza sería esta? 1-6. 4-4. 1-3. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, veamos acá tenemos una pieza. ¿Cuál pieza sería esta? 1-5. Ya, ¿qué tenemos? No, que eso ustedes no lo van a ver. Aquí restauración solamente. La única diferencia de restauraciones que pueden hacer es cuando son coronas. Pues son coronados. Y son cuando abarca toda la pieza o cuando tiene anclaje al conducto. Pero eso vamos a ver, parece que viene en otra imagen. Ahí lo vamos. Ya, entonces sería una restauración. No, esta es metálica, pero aquí es mejor poner una restauración. Ya, probablemente sea una amalgama. ¿Ya? Ocluso, distal. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Podemos saber si es penetrante? No. Aquí olvídense el penetrante en baile. Ya, porque ahí eso ahí está mal.
dentinaria, ¿ya? Y acá se ve que el material no tapa, pero tampoco lo podemos, como está radio opaco, no lo podemos dar como desajuste, ¿ya? Solamente eso. Restauración, ocluso distal, dentinaria. Vamos acá abajo que está más difícil. Restauración, mesial, ocluso. 4-6, muy bien. Restauración, mesial, ocluso distal. Ya, mesial, ocluso distal. En algunos casos, cuando son mucho, más de 2 caras, coronaria igual sirve. ¿Ya? Como para no ser tan muy de repente, bueno, M, O, D, U, A. Restauración coronaria o M, O, D, dentinaria, perfecto. Con rebase. Sí, aquí sí hay que poner qué lado es el rebase, porque la otra, por ejemplo, si esta es ocluso mesial, rebase cervical, obviamente es por distal, por mesial. El rebase acá es por cérvico mesial. Entonces rebase cérvico mesial. ¿Qué más? Caries. Muy bien. Caries. Bajo. Aquí le podemos poner caries bajo restauración. ¿Ya? Y la profundidad. Profunda por el Dentinaria profunda. Si nosotros vemos que la carie está acá, ¿cómo le pondríamos? No, pero ¿cómo le ponemos? Sobreproyectada en cámara oculta. ¿Ya? Cuando ustedes vean que la caries está, o una restauración está por encima de la cámara oculta y no tengan evidencia que tienen necrosis, le ponen sobreproyectada en cámara oculta o sobreproyectada en cuerno oculta. Doctor, Si esta vez tuviéramos la periapical y acá tuviera un granuloma, ¿cómo la informaríamos? Imaginemos que esta tiene un granuloma. Sería restauración, MOD. Tendríamos que elegir cuál de las dos cosas creemos que generó la necrosis. ¿Cuál sería acá más probable que generara la necrosis? La caries, ¿cierto? Entonces sería restauración, MOD, dentinaria, con rebase cérvico-mesial, punto, caries bajo restauración o caries recidivante, cérvico-mesial, penetrante. ¿Ya? Buscamos siempre uno para no poner penetrante a dos elementos. ¿Estamos bien? Ya, sigamos con esta de acá al lado. Pieza 4-5. Con restauración Restauración distal. distal, ¿Qué más? Antes de ocluso distal. ocluso distal, Dentinaria, ya. caries, Con rebase cervical. Ya, cervical también porque tiene una cara. La cervical. Y caries bajo restauración dentinaria y profunda. ¿Cómo? Restauración sintética puede ser, restauración sintética distal con rebase cervical, perdón, restauración sintética distal dentinaria con rebase cervical, punto, caries bajo restauración dentinaria profunda. ¿Por qué en la otra era penetrante? No, estamos imaginando que tenía era un ejercicio, ¿no? Sí, en esta no, o sea, la imagen real yo estaba dando como un ejercicio como para... ¿Pero cuándo se dice que es sintética o no? Puede decirlo como puede que no. Si lo pone, está bien, si no lo pone, no me importa un poco porque no cambia el diagnóstico. Lo que me importa sí que ponga que es un rebase, que es penetrante, etc. Las características. Por eso también nosotros lo podemos, la idea de esto es que nos dé información que ustedes no ven en clínica. En clínica ustedes van a ver el material, si queda lo mismo si es el material que le pongo. No influye.
Esta imagen se ve más o menos. Vamos a apagar la luz de acá. Ya. Una imagen más o menos, igual está bien que aprendan a informar con imágenes que no se ven tan bien, porque no siempre se van a encontrar con la imagen perfecta. Ya. Pieza. Esta, partamos acá. 4, 7, ya. ¿Qué más? Restauración coronaria, ya, perfecto. Ya, veamos primero la profundidad. ¿Qué vemos acá? ¿Qué tenemos acá que se ve tan radiolúcido? No. Ah, la línea del ¿Cómo? Sí, o sea que la línea interna se ve radiopaca, pero ¿qué es lo que se ve radiolúcido acá? ¿Cómo se llama esto? Fosa submaxilar. Ya, la fosa submaxilar nos va a generar un aumento de densidades. Siempre que usted, una pieza esté sobreproyectada sobre algo radiolúcido, como puede ser la fosa submaxilar o puede ser los senos maxilares, o en el caso de la fosa mentoniana en las zonas anteriores, las piezas anteroinferiores, siempre se va a hacer un fenómeno que se llama sumación de densidades y por ende todo lo que esté ahí se va a ver más radiolúcido. ¿Ya? En el fondo es como que se contrasta más lo radiolúcido. Entonces, si ustedes se fijan acá va la línea y acá se empieza a ver más radiolúcido. ¿Ya? Pero eso no nos indica necesariamente que haya lesión. ¿Ya? Voy a mirar un poquito atrás, que estoy muy cerca. Y acá yo por lo menos no le veo, se ven un poco más radiolúcidas los espacios medulares que pueden generar la imagen de que está un poco más engrosado, pero no es suficiente como para acá. Entonces acá tenemos el, ¿cómo sería? Periápice normal. Aquí para hacer al tiro el contraste, miremos la pieza de acá. Acá esta pieza tiene un coronado. ¿Ya? Cuando las piezas tienen tratamiento de endodoncia, después vamos a tener una clase de endodoncia, nosotros automáticamente le vamos a llamar penetrante, porque tenemos evidencia irrefutable de que esa pieza está necrótica, o estuvo necrótica y ya está no vital. ¿Ya? ¿Qué más vemos en esta pieza? ¿Vemos algo en los ápices o no? Ya, acá, ¿cierto? Grande. Un trianguloma, nosotros todavía vamos a tener granuloma casi quiste. Pero ¿se fijan la diferencia? Esto está normal, solamente la densidad que se le generó esa zona, que pareciera raro. ¿Y la raíz distal cómo está? Está bien, ya, perfecto. Era como esta pieza sirve más que nada para contrastar ambos, ¿ya? Entonces, sigamos con la de acá. Teníamos restauración coronaria. ¿Cuánto sería la dentinaria o dentinaria profunda, cierto? ¿Qué más tiene? Rebases cervicales. Cervicales. ¿Y qué más tendríamos? Sería acá. ¿Cómo teníamos cuando está normal? Periápice normal. Obviamente acá esto tiene una resorción. Los mismos rebases, junto con la inclinación de la pieza 4/8, generó aquí que está generando un proceso, ¿cierto? Una resorción. Y en esta pieza tiene un coronado, ¿cierto? En este caso no es con anclaje conducto. Cuando los coronados de esta forma se fijan en una imagen que es distinta a una restauración. Las coronas tienen una imagen más limpia, porque estas son restauraciones indirectas, las hace un laboratorio. Acá simplemente es un coronado sin anclaje conducto, pero aquí le llamaremos coronado solamente. El coronado, cuando no tiene anclaje conducto, también le tenemos que poner
profundidad, los coronados o las restauraciones con anclaje de conducto no se le ponen profundidad. ¿Por qué? Porque si está anclado el conducto se sabe, es evidencia y se entiende que la pieza está no vital. Entonces sería un coronado, como tienen 2 onzas, sería penetrante, porque tienen 2 onzas y más encima tienen un grano. Entonces sería coronado penetrante. Después viene el informe de eso, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Y granuloma apical, raíz mesial, estado periapical normal, raíz distal. Voy a prender la luz para que... ¿En esa pieza no había osteitis reciente como intraradicular? No, acá lo que tiene es lesión de Furca. ¿Por qué? Porque el nivel no se va acá. ¿Ya? Eso es importante también, eso es un diagnóstico periapical, pero lo vamos a ver con más en la prima. Pero buena la acotación, ¿ya? Porque tenemos un diagnóstico que es la osteitis interradicular, que es cuando se genera una lesión similar a esta de acá, como una osteitis en la zona interradicular. Por lo general, esas osteitis están asociadas más que donde más la vemos es en piezas temporales. Pero se confunde con la lesión de Furca. La lesión de Furca está relacionada con el nivel óseo, ¿ya? Que es cuando se queda, en el fondo el nivel óseo queda más apical que el nivel de Furca y la Furca queda expuesta, ¿ya? Pero en este caso no es una osteitis interradicular. ¿Por qué? Porque las osteitis interradiculares se ven y se notan, son mucho más marcadas y además está el nivel óseo normal. El nivel óseo debería estar acá y acá el nivel óseo está acá. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Todavía tenemos tiempo para ver. Doctor, disculpe, entonces, si tiene 2 onzas al pie, digo que es coronado profundo, ¿no? Entonces, No, si tiene endodoncia, al tiro es penetrante. Penetrante. O sea, coronado. Penetrante siempre está asociado con la no vitalidad de la pieza. Información no refutable de que no está vital. ¿Ya? Si yo tengo endodoncia, no hay posibilidad que esa pieza esté vital. No hay ninguna, entonces es penetrante. La única opción de que yo no le ponga penetrante a esto es que tuviera un anclaje conducto. Porque sería redundante. Porque ya sabemos que está, porque los coronados con anclaje conducto es imposible que se realicen sin la pieza vital. En cambio, un coronado sin anclaje conducto sí yo lo puedo hacer con la pieza vital. Lo puedo restaurar sin tener endodoncia. ¿Prendemos la luz? Sí, por favor. Aquí ya se ve. Ya. ¿Qué pieza tenemos acá? 4, 6. ¿Cuánto sé? ¿Esta? Ya. ¿Qué edad tendrá el paciente? ¿Cómo ya? No, 12, no es que 12, 13. Muy bien. ¿Por qué 12, 13? sobre la pieza. Es que esa ¿Por? pieza está medio abierta. La parte tiene bien. Ya, entonces esta pieza estaría en evolución. Las piezas cuando no están erupcionadas completamente están en evolución o están con formación apical incompleta. En este caso, esta pieza, ¿qué número era? 4-7. La 4-7 está en evolución extraósea. Ya está fuera del tejido óseo, ¿cierto? Evolución extraósea, ¿qué etapa? 8. 9 es cuando ya no le queda nada por cerrar. Aquí todavía le falta un poquito y cerrar. La 9 es cuando está completa pero no cerrada. ¿Ya? Le falta un poquito para la 9. Ya. Entonces, como porque sabemos que la segundo molar erupción ¿a qué edad? A los 12. Entonces tiene como 12, 13. Perfecto. Entonces, ¿qué pieza hace esta? 4-7. 4-6. Ya, aquí tenemos
Y esta restauración, fíjate que los bordes es una restauración como la que vimos primero, una provisoria. ¿Ya? ¿Y qué tenemos acá? ¿Será caries o será cavidad? La veo bastante formadita, sí. A ver. Una cavidad. ¿Ya? Se fija que la clave para ver es ver la línea. Aquí se ve una línea bien homogénea. Que es donde termina y parte. Y probablemente aquí el colega tiene que haber tratado, pero eso está con una restauración provisoria. Ya. Entonces, tenemos la restauración provisoria y tenemos la cavidad. ¿La cavidad en qué profundidad estará? Ya, se ve que está sobreproyectada, ¿cierto? Y si está sobreproyectada, ¿estará habitable o no? ¿Qué nos puede decir eso? El ápice. ¿Cómo ven el ápice? Ensanchado y un poco. Está ensanchado. Sí, aquí como que se está perdiendo ya la laminadura, ¿se fijan? Ahí va bien y ahí como que se pierde. ¿Cierto? Entonces la podemos dejar como penetrante. ¿Cierto? ¿Y cuál sería el diagnóstico de la... si la dejamos como penetrante? ¿Cuál sería el diagnóstico de la raíz distal? Línea periodontal exenta. ¿Superficial? Normal. Normal. ¿No? La exenta es más o menos... Está como el mismo grosor. No, yo diría que estaba bien, estaba normal. Entonces sería línea periodontal apical ensanchada, raíz distal. Estado periapical normal, raíz mesial. Entonces, vamos a resumir. Pieza 4.6, restauración. Aquí, restauración provisoria penetrante, punto, línea periodontal apical ensanchada, raíz distal, coma, estado periapical normal, raíz mesial. ¿Estamos bien? Vamos con los... Acá, ¿cómo ven esta? Pieza. 4.5. La lámina. ¿Cómo? ¿Le llama la atención algo, no? En cervical. ¿Como el distal? El distal, acá. No. Más allá. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, el lápiz, ¿lo ves normal? No. No. ¿Qué será? ¿La revolución? Todavía. ¿Por qué se ve extraño? Ok, no tiene nada. Pareciera que está en giroversión. Esto pareciera que fuera una fusión, pero no estoy seguro de eso. Lo más probable es que sea una giroversión. Ya la pieza está rotada. Por eso es que se ve extraño. ¿Ya? En el fondo, esto es lingual y esto es vestibular. Entonces, ¿qué tiene? Se ve la cúspide más alta acá. Ya, y se ve un poco más ancha. Entonces sería 4.5 en evolución extraósea etapa 8 de Nola, giroversión. Seguimos. Ya. Pieza. Entonces, Perdón, 1.6. Ya, 1.6. ¿Qué vemos ahí? Ya, al estado de arresto radicular sirve. Nos sirve porque esta pieza no tiene ninguna utilidad clínica, porque está fracturada, etc.
si tuviera alguna utilidad clínica, si por ejemplo estuviera fracturada acá, nosotros también le podemos decir destrucción coronaria. Que también tengo que decir si es penetrante o no. Destrucción coronaria penetrante porque tiene endodoncias. Y periápice normal. Cuando hay endodoncia, recuerden que si es que hay endodoncia y no tiene lesión apical, ¿sería penetrante? Sí. Sí, porque tengo evidencia de que la pieza no está vital. Eso es lo que importa. Acá, esta pieza, imaginemos que esta pieza tiene todavía utilidad clínica. ¿Cuál sería? 1,4. ¿Cuál sería el diagnóstico? Destrucción coronaria penetrante. Y ahí normal, ¿no? Chao. Ya, esa tiene que preguntar la liga central. Ya, perfecto. Vamos con esto. Ya. Restauración inicial, ya. Con eso. Dentinaria penetrante, ¿cómo es eso? Dentinaria, ya. Primero, vamos. ¿Qué es lo que tenemos en el ápice? Ensancha. Ya, aquí tenemos otro diagnóstico, no ensanchamiento. Aquí es un poco mayor. ¿Cuál viene después del? Osteitis, ¿cierto? La osteitis es cuando ya el ensanchamiento ya se aumentó y hay una zona osteolítica evidente, difusa. ¿Ya? Doctor, Nosotros sabemos bien dónde parte y dónde termina. ¿la osteitis era mayor a 1,5 se mide o no? Sí, por lo general el maestro, ya está aquí, son referenciales. Por ejemplo, este lo podemos también dejar como línea periodontal apical ensanchada porque es menos de 1,5, pero ya tiene características de osteitis igual. Significa que está como difuso. En todo caso, cuando están en las evaluaciones, cuando está parecida a una u otra, que puede ser línea periodontal o puede ser osteitis, le dejamos dos diagnósticos. Ya no van a tener malo porque ponen uno o ponen otro. No está todo lo estricto. Ahora, si me ponen granuloma, ahí está mal. Porque el granuloma ya tiene otra característica que es bordes definidos. ¿Ya? Entonces, tenemos osteitis. O sea, esta pieza está vital o no está vital. No está vital, aquí hay evidencia refutable que no está vital. Ya. Entonces ya sabemos que el diagnóstico apical. ¿Y qué tenemos? Tenemos la restauración. ¿Y qué más? Caries. ¿Cierto? ¿Cuál será la penetrante? La carie, ¿cierto? Más probable. Entonces, ¿esta cómo la vamos a llamar? Dentinaria. ¿Ya? ¿Profunda? ¿Qué más tiene? Rebase. ¿Ya? Sí. ¿Rebase o desajuste? No, desajuste. Tiene que más desajuste. Se puede poner el desajuste o rebase también, si es que hay duda. Porque de repente son parecidas. Estas dos son el mismo desajuste que tiene como un rebase. Ya. Listo. Entonces, restauración inicial dentinaria con desajuste cervical. ¿Y qué sería acá? Caries radicular. Distal. Ya, distal, radicular. O caries cervical también se puede ocupar. ¿Ya? ¿Y qué sería? ¿Cuál sería la vía? Penetrante. Muy bien. Penetrante. Y osteitis apical. Caries cervical o caries radicular. Recuerden que siempre para que haya caries radicular tiene que haber Ay, no. resorciones. Muy bien. O sea, ya tenemos el otro diagnóstico. Ay, bueno, me adelanté la línea. Acá tenemos la moneda. Ya. Vamos más rapidito ahora para que podamos avanzar. Ya. Ya, diagnóstico empieza rápidamente. Vamos rápido. Con los 6. Ya. La restauración. ¿Qué vemos en los ápices primero? ¿Cuál? Inicial, ya. ¿Y distal?
Normal. Ya, bien. Entonces sería, aquí lo podemos poner como penetrante, ¿cierto? Sí. Me parece, ¿no? Porque tiene la línea evidentemente central. Ya. Vamos con esto. ¿Empiezan? Otro 5. Ya. No, todavía no. Ya. Aquí le podemos poner, ¿esto qué es? Una restauración provisoria, bien. Puede ser restauración provisoria ángulo distal. ¿Ya? ¿Será penetrante o no? Sí. Sí, penetrante con Granuloma. ¿Granuloma? no, ahí diría definido o que no? ¿sabe dónde termina? ¿Dónde parte? No. Sí, está definido. Está redondeadita. Entonces, ¿qué sería? Un granuloma. Con granuloma pararadicular. Pararadicular generalmente es cuando ya toma el ápice y la zona lateral. Pararadicular distal. También hay para decir que va a hacer el. Entonces, la diferencia entre una línea periodontal apical ensanchada y una osteitis. ¿Cómo se? El tamaño, ¿cierto? Tamaño y que la osteitis es bien difuso, ¿cierto? Y entre osteitis y granuloma, Los bordes definidos. ¿cómo? Sí, ¿no? Se Se sabe, esa es una forma de identificar los bordes definidos. Uno tiene clarito dónde parte y dónde termina. Y entre un granuloma y un quiste, tamaño. Simplemente tamaño. Porque eso es quiste radiográfico. No lo confundan con el quiste patológico, porque el quiste patológico eso después lo ven con la biopsia. Y ahí tiene otras características. Nosotros acá no, solamente para diferenciar. ¿Ya? Lo que se da abajo de la restauración provisoria de la cavidad. Sí, acá el colega acá trepanó. ¿Usted sabe lo que es trepanar? Trepanar es preparar, liberar, sacar en la primera parte de la endodoncia. Entonces acá, bien que es un granuloma radiográfico. Siempre aquí ocupen radiográfico. Granuloma quiste radiográfico. Porque eso se confunde con en patología porque tienen otros tejidos, otra diagnóstica. Doctor, esa corona, o sea, arriba había dicho que era, o sea, la corona era ángulo. No, era una restauración provisoria de ángulo distal. Realmente cuando quieran ocupar, también en vez de ocupar cara mesial o cara mesio oclusal, también pueden ocupar ángulo mesial. Ya, a ver, ¿qué pieza tenemos? Sin, a ver, no. 5, 6, 8, 8. 8, 4, ¿cierto? ¿Qué pieza está? La 4. 4, 4, muy bien. ¿Cómo lo nombraremos? ¿Te le diremos la otra palabra? No, 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 porque no la vemos, sé. ¿cierto? O sea, pieza 4, 4 en evolución intraósea. O sucesor permanente en evolución intraósea. Por ejemplo, en este caso podemos decir la 4 porque ya la vemos bien, pero si nosotros viéramos hasta aquí, solo este pedacito, nosotros vemos eso, sucesor permanente porque puede ser que sea ahora mismo, esté en otra posición. Ya, entonces, esta pieza era la 8, 4, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Restauración. Ya, ocluso distal. ¿Cómo sería? Ya. Miremos la pieza al lado. ¿Quién es todo lo que está acá? ¿Cómo se, no, pero lo que está marcando. ¿Cómo se llama esto? Histología. No, es el capuchón pericoronario. ¿Ya? Eso se ve normal. Para igual que el del lado, ¿no? No. ¿Cierto? Hay una zona acá osteolítica, ¿cierto? Bastante marcada. Que incluye
¿Incluye lápices de acá? Sí. Sí. ¿Incluye lápices acá? Sí. Y fuertemente incluye la zona interradicular. ¿Ya? Lo que les decía anteriormente, las piezas temporales es muy común la osteitis interradicular. ¿Ya? ¿Podrá hacer una lesión de Furca acá? ¿Cuál es la diferencia con la que vimos anteriormente? Por el nivel. Ahí está el nivel óseo. Está marcado, se nota que hay un proceso que se generó a partir de la pulpa. Acá. La osteitis interradicular se genera a partir de una necrosis de la pulpa y la lesión de Furca se origina a partir de resorción, de un problema periodontal, de un problema de encías, ¿vale? Viene de otro lugar. ¿Ya? Ese es el concepto que hay que tener. Entonces, sería pieza 8.4, restauración, ocluso distal, ¿cómo sería? Penetrante, osteitis apical e interradicular. Pieza 4.4, en evolución intraósea, podríamos agregarle capuchón, saco pericoronario ensanchado. Para hacerlo más completo, fíjate, el capuchón vacar. ¿Se fijan, no? Aquí va el capuchón, y acá el capuchón. ¿Estamos bien? Ya, sigamos. Facilita esta. Ya, díganme ustedes. Primero partamos por esta. ¿Cuál es esa? ¿Qué es lo que vemos? Están giroversión. Ya, cuando hay una giroversión de más de una en un sector le llamamos apiñamiento. Apiñamiento sector anterior, apiñamiento grupo 5. Ya. Primero, ya, entonces, ¿qué me sale la acá? 4-1, ya. Vamos de arriba para abajo. ¿Qué vemos aquí? Atrición, ya. Segundo. Esto tiene que ser bien rápido. Vamos. Restauración. Restauración. Retinario de segunda. Antes de eso, restauración. Distal. Ya, aquí ocupamos lo que había dicho. Ángulo Ángulo distal. distal. Ya. Penetrante. Penetrante. Y Con granuloma. granuloma apical radial. Listo. Eso era todo lo que teníamos que hacer por hoy. Obviamente aquí el problema que tiene es que el nivel óseo está bajo, pero eso es para... Ya, facilito. Ya, acá